Vamos al libro de Romanos, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Es el estudio número 37 de nuestro libro de Romanos. Es el número 37 el estudio. El día de hoy se llama herencia genética. Herencia genética. Y vamos a leer las escrituras, las cuales se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, mis hermanos, pues con estas escrituras vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy, para lo cual les pido de favor que pongan atención cada uno de los que estamos aquí presentes. Hoy vamos a hablar de algunos tipos de herencias de las cuales muchos no quieren. Muchos no quieren este tipo de herencias, otros sí quieren y hasta incluso las procuran. Otros más están dispuestos a morir por ellas, y también de algunas herencias que solo se reciben, únicamente las recibes porque pues eran para ti esas herencias. Voy a hablar también del significado de la herencia genética y cuál es la consecuencia de nuestra herencia genética desde el principio. Y pues para lo cual pues vamos a iniciar, mis hermanos, con ver algunos tipos de herencias. Hay una herencia que yo le llamé terrenal, y la herencia terrenal, de acuerdo a la Real Academia, dice de esta manera: es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmitidos a sus herederos o a sus legatarios. O sea, la herencia terrenal es un conjunto de bienes que vas a recibir como heredero. Esa es la herencia terrenal. La herencia física. La herencia física es un conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores, ¿sí? Cada uno de nosotros recibimos una herencia por medio de nuestros progenitores, una herencia física. Hay otra herencia que es la herencia moral. Esta herencia moral son los rasgos que, de acuerdo a la posición económica, a los estudios, a los conocimientos que tengamos, ya sean científicos, religiosos, ideológicos, etcétera, son las que van caracterizando a alguien y continúan en sus descendientes o sus continuadores. Es un ejemplo de acuerdo a donde tú estás en el ámbito de tu estudio, ¿sí? Si tú eres una persona que ha tenido estudios, que ha sido moral, pues tú vas a írselo transmitiendo a tus hijos como una herencia. Por eso mucha gente, cuando su hijo sale de diferente manera, sale rebelde o sale sin moral, dicen: oye, pero si eso tú no aprendiste desde pequeño, ¿sí? Se supone que nosotros también damos una herencia moral a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro cargo. Y la herencia cultural también son las que nombré yo, ¿no? Puede haber muchas más herencias, pero son las únicas las que yo nombré y voy a nombrar el día de hoy. La herencia cultural. Esta herencia es la de índole cultural, que tiene que ver con lo social, lo económico, lo histórico y todo lo que tenga que ver con los lugares a donde vives, a donde vivas y a donde desees continuar vigente. Por ahí dice un dicho que al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿sí? Y esa es la herencia cultural. Cada quien defiende muchas veces su cultura,
¿sí? Incluso hay quienes defienden su religión o sus creencias y no importándole de dónde vengan las siguientes creencias, ellos defienden lo que les heredaron sus padres, ¿sí? Esa es la herencia cultural. Entonces, si nos damos cuenta, hay herencias en estos casos, herencias que unos no quieren, herencias que otros las reciben porque pues simplemente les correspondían. Hay otras herencias que deciden si las quieren o no las quieren adoptar o continuar, ¿sí? Pero son herencias que siempre van a estar vigentes en cada una de las personas que tanto las dan como las reciben. Y bíblicamente, mis hermanos, podemos ver una herencia terrenal que está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, Dios, Jehová Dios, le dice a Abraham, ¿sí? Dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Si ustedes se dan cuenta en estos versículos, fue Génesis 17 del 6, 7 y 8, hay varios tipos de herencia aquí en estos versículos que vemos, ¿sí? Hay una herencia donde le dice, yo seré tu Dios y seré el Dios de ellos. Sería una herencia espiritual, una herencia donde aquí ya tienes un Dios, una creencia, una herencia también podríamos decir que es una herencia cultural, ¿sí? Y también vemos la herencia terrenal, donde le dice, y a tu descendencia después de ti les daré esta tierra en que moras, ¿sí? En heredad perpetua. Y si nosotros nos damos cuenta, el Israel literal, pues sigue peleando por esa herencia perpetua. Ellos quieren seguir viviendo allá en esos lugares, aunque hay mucha gente que no los quiere. Ahí se están peleando los católicos, se están peleando los israelitas, se están peleando los musulmanes, porque pues todos quieren esa heredad terrenal, ¿sí? Esa heredad terrenal donde pues ellos desean continuar ahí, ¿sí? Bien, también vemos acerca de la herencia terrenal familiar que se tenía que traspasar de un hijo a otro hijo, a otro hijo y a los familiares, ¿sí? Esta la vemos en Números, capítulo 27, si quieren no vayan. En esta historia a Moisés le llegan las hijas de Zelofehad y le dicen, oye, pues no tenemos hermanos varones y pues no podemos perder la heredad de nuestro padre. Entonces Moisés va con Jehová Dios, con Dios, y le pregunta qué tiene que hacer y le dice, sí, efectivamente, tú vas a empezar a darles a esta heredad a las mujeres porque no hay hijos, ¿sí? O sea, Dios hizo una ley a donde tenían que heredar los hijos, ya sea varones o mujeres o hembras, que heredaran la herencia de los padres terrenalmente, ¿sí? Y decía, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, le vas a dar la herencia a los hermanos del padre, ¿sí? Y si no tuviera hermanos, darás la herencia a los hermanos de su padre. Y si no tuviera hermanos de su padre, la darás a su pariente más cercano de su linaje. O sea, era un estatuto perpetuo de derechos, ¿sí? Así fue como Dios le mandó a Moisés que lo pusiera como un estatuto perpetuo, un estatuto de derecho, que la herencia se fuera traspasando de familiar en familiar. Y este derecho familiar, pues no solo en la antigüedad, sino también ahora se acostumbra, ¿sí? Si tú como padre tienes algo, una casa, un carro, incluso pues a lo mejor nada más un anillo, un reloj, X cosa, normalmente dices, bueno, pues se lo voy a dejar a mi hijo
próximo al mayor, y pues ya el mayor entregará a los demás, o ya haré mi testamento y les dejaré a cada uno mi herencia o lo que yo he hecho, ¿sí? Esto, mis hermanos, es algo que se recibe, ¿sí? Pero que tristemente muchos han hecho que ese tipo de herencias genere la avaricia. Y qué tristeza de verdad que lo terrenal, ¿sí? Para muchos que se dicen hijos de Dios, genere también avaricia. Y esto lo vemos en una historia con nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, que llega un hombre y le dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, estaban en pelea por una herencia, pero Jesucristo le dijo, pues si yo no soy el juez ni el repartidor de esto, ¿sí? Y les dice y les aclara, guárdense de toda avaricia. Es importante, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios nos guardemos de avaricia en cuestión de la herencia. Si tus padres, si algún familiar te quiere dejar una herencia, gloria a Dios, qué bueno que la recibas, pero pues si no, eso no te debe de inquietar, ya que nuestra herencia es celestial. Nuestra herencia no es en esta tierra, sino que nuestra herencia es celestial y perpetua. Y este es el caso de las herencias, que muchas veces unos la quieren, otros no las quieren, otros las desprecian, otros no están de acuerdo en ese tipo de herencias, pero más sin embargo, lo que sí debe de quedar bien claro, que nosotros como hijos de Dios, la herencia terrenal no debe de inquietarnos, no debe de llevarnos a la avaricia, porque nada nos vamos a llevar de esta tierra, ¿sí? Así que mis hermanos, por más que quieras guardar dinero, guardar tierras, guardar cosas para tener más posesiones, pues al final, si tú no tienes a Cristo, de nada te servirá todo esto que tú tendrías o que podrías tener aquí en la tierra. Así que tengamos cuidado, porque muchas veces este tipo de herencias produce avaricias, peleas entre familiares, e incluso llega a haber el asesinato. Hemos sido testigos de cómo el dinero lleva al asesinato, las tierras llevan al asesinato, a las peleas entre familiares. Muchas familias se dejan de hablar por causas de las herencias, ¿sí? Pero bueno, esto ya es a grosso modo, mis hermanos, para que podamos entender lo que es una herencia, ¿sí? Algo que recibimos, algo que nos dan nuestros progenitores o alguien que quiere otorgarnos algo para que podamos continuar con eso que recibimos como posesión. Pero hay algo que es así, aunque no queramos, aunque nos hagamos de lado, pues esa siempre sí la vamos a tener, esa sí la vamos a recibir. Incluso muchos dicen, es que yo no quería tener esta nariz, estos ojos, este pelo, este color, pero es algo que vamos a recibir aunque no lo queramos, ¿sí? Y esa es la herencia genética. Es la herencia genética. ¿Qué es la herencia genética, mis hermanos? La herencia genética es la información que se transmite de padres a hijos, y es por eso que tienen características similares. Cada persona tiene una característica similar a alguno de los padres, o la mayoría de las veces de los dos, ¿sí? Alguno prevalece más, el del padre o el del hijo, pero la mayoría tenemos algunas características similares a las de nuestros padres. Y esto es porque hay dos genomas, ¿sí? O hay dos partes que son las que hacen que se construya, por así decirlo, el ser humano. El del hombre, el de la mujer, el esperma del hombre, el óvulo de la mujer, se unen, y de esta manera es como viene la herencia genética, que la nariz, que los ojos, que el color de cabello, y pues todo esto va a irse
formando a través de los genes o el ADN, como también se le conoce. Esa es la herencia genética, ¿sí? Ningún ser humano por sí solo puede tener una herencia genética. Ningún ser humano se puede reproducir por sí solo. Siempre se necesitan los cromosomas de la mujer y los cromosomas del hombre, o, por así decirlo, el óvulo y el espermatozoide. Nada puede salir si no está la unión de un óvulo y un espermatozoide. Por eso es que nosotros defendemos pues el matrimonio entre un hombre y una mujer, y no es lógico, no es correcto, no es bíblico, no es de parte de Dios que un hombre con un hombre y una mujer con una mujer se unan, ya que es imposible que de esa manera haya reproducción, haya herencia. Lo demás ya es cosas del hombre, de la maldad del hombre que está en este mundo, ¿sí? Así que, mis hermanos, esa herencia genética es la que nos lleva a también reconocer que hay algunas cosas que nosotros no queremos recibir, mas sin embargo, por causa de muchos padres se recibe esa herencia genética a los hijos, como está el caso de cuando los padres, ya sea el padre o la madre, normalmente es la madre, si fue drogadicta, pues normalmente sus hijos pueden heredar esa necesidad de la droga, la cual se llama síndrome de abstinencia neonatal. Esto es una herencia genética que, aunque los hijos no la quieren, pueden llegar a recibirla. También lo que es el síndrome de Down, aunque no es una herencia genética que siempre va a suceder, que no porque si tuve un hijo con síndrome de Down voy a tener todos mis hijos con síndrome de Down, pero puede suceder. Incluso los hijos que nacen con síndrome de Down, según los estudios genéticos, normalmente son porque los padres vienen con alguna deficiencia hormonal, o por causa de que ya están demasiado grandes y se embaraza la esposa, ¿sí? Así que esos son lo que nos lleva a entender lo que es la herencia genética. Cada bebé que es engendrado viene, ¿sí?, con esa herencia genética. Y la que nos lleva espiritualmente, mis hermanos, es que cada bebé, desde que es engendrado, viene con el gen del pecado. Todos, sin excepción, pertenecemos a una generación corrompida y pecadora. Traemos nuestra herencia genética desde Adán y Eva, desde que somos concebidos. Lo dice el Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí es donde vamos a iniciar con la predicación, mis hermanos. Espero que toda esta introducción que llevé a cabo nos hayan hecho entender a qué es lo que vamos. Una herencia genética, una herencia de pecado, una herencia la cual muchos no quisiéramos haberla tenido, pero todos la tenemos, ¿sí? Todos nacemos, todos tenemos esa herencia genética del pecado desde que nos concibió nuestra madre en el vientre, ¿sí? Y por eso es que Pablo lo encierra de una manera en el capítulo 5 del que estamos viendo, en el versículo 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Esta herencia genética nos hace pecadores desde que nos concibe nuestra madre. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, nosotros venimos a nacer con la herencia genética del pecado. Y esto, como un paréntesis, quiero decirlo, mis hermanos, que los defensores del libre albedrío no están de acuerdo en esta herencia genética.
Ellos no están de acuerdo en la herencia genética, ellos no están de acuerdo en que nacemos en pecado, ellos enseñan, los de libre albedrío, los que están hablando de que nacemos buenos y no somos malos, enseñan que el resultado de tu vida actual es de acuerdo a tu vida infantil. Ellos no están de acuerdo en la depravación total del hombre por causa de la herencia genética. Esto es una doctrina, mis hermanos, que se está introduciendo muchísimo, muchísimo y con mucha fuerza. Ellos argumentan, ¿sí? Ellos hablan de esta manera y necesitamos aprender a discernir y a entender. Ellos argumentan que si viviste en un ambiente de pobreza, de alcohol, de droga, de delincuencia, etcétera, 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 tienes mayores probabilidades de ser igual o peor que tus padres, igual del entorno donde naciste, ¿sí? Si ustedes ponen atención en muchas películas, mis hermanos, la gran mayoría de la gente se enfoca en la gente pobre, en la gente humilde, en la gente delincuente, en la gente que tiene problemas de droga, de alcohol. Incluso muchas veces nosotros hemos llegado a caer en el error de decirle a la gente, Dios quiere sacarte de la drogadicción, Dios quiere sacarte del alcoholismo, ¿sí? Nos hemos olvidado del verdadero propósito del cual nosotros tenemos que enseñarle a la gente que todos venimos con la herencia genética del pecado, sean pobres, sean ricos, sean abstemios, sean personas morales, ¿sí? Todos traemos el pecado, todos traemos la herencia genética del pecado. No importa de dónde viviste, no importa dónde naciste, no importa quiénes hayan sido tus padres, los reyes de Inglaterra, etcétera, siempre vas a tener la herencia genética del pecado. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque hay mucha mala información en la cual nosotros nada más vemos que alguien está pasando situaciones difíciles y decimos, él está preparado para que nosotros le prediquemos el Evangelio. No, mis hermanos, el Evangelio se le tiene que predicar a todas las personas, porque todas traen la herencia genética del pecado. Por esto, mis hermanos, muchas religiones, muchas denominaciones, muchos grupos se están enfocando más en la parte emocional y natural que en la parte espiritual. La gente está buscando gente que tenga problemas de alcoholismo, los ayudan a salir de la droga, del alcohol, de la pobreza, y ya a ellos no les interesa la salvación del alma. Mis hermanos, es importante que nosotros aprendamos a enseñar a la gente que necesita estas personas, esta gente necesitan la salvación, necesitan la vida eterna, necesitan la transformación de sus almas. No es nada más salir de la drogadicción, salir del alcoholismo, salir de tus problemas emocionales, salir de tu depresión y ya. Eso te pueden ayudar en cualquier otro lugar, un psicólogo, un grupo, una religión, etcétera. Pero si no nos enfocamos en lo que es la salvación y la vida eterna, el hombre podrá dejar de hacer muchas cosas, pero nunca se podrá reconciliar con Dios. Así que no perdamos de enfoque, no perdamos el enfoque principal, que es recordar que hay una herencia genética de pecado del cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos a través de él. Esto que yo les estoy hablando, mis hermanos, ahorita está en un auge tremendo. Esta enseñanza de que vamos a ayudar a la gente que está en la pobreza, vamos a buscar que fulano de tal, hermano en Cristo, entre comillas, se vuelva un diputado o un gobernador o un presidente. Esto es de los posmilenialistas, del reino ahora, mis hermanos. Ellos están tratando de hacer un mundo mejor, un mundo sin violencia, un mundo sin pobreza. Ellos están buscando la paz. Ese es su evangelio de ellos y están tratando de extenderlo.
Y nosotros a simple vista podríamos decir que es bueno, ¿sí? Pues que no hubiera violencia, que no haya pobreza, que haya paz. Pero esas no son las escrituras, mis hermanos. Dios, a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de su Hijo Jesucristo, nos dice que debemos de ir a predicar el Evangelio acerca de la salvación. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira. No salvos de la pobreza, no salvos de la violencia, no salvos de un gobierno que nos esté oprimiendo, mis hermanos. Tenemos que ser salvos de la ira de Dios, salvos del pecado, únicamente a través de Jesucristo. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros, o la mayoría de la gente, ¿sí? La mayoría de la gente se está enfocando únicamente en la gente pobre, en la gente necesitada. Y no, mis hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio tanto al rico como al pobre, como al necesitado, como al que cree que tiene todo, porque nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, en todo lugar. Así que, mis hermanos, ellos van a estar decretando que todo va a estar bien, ellos van a decir que todo va a mejorar, ellos van a decir que no reciben la enfermedad, que no reciben el coronavirus, que ellos están sanos, que ellos están bien, que la maldad se va a terminar, y ellos van a decir muchísimas cosas. Incluso ellos estarán evitando por todo momento hablar de que son pecadores. Ellos van a decir, no, yo no soy pecador, yo no soy tan malo. Y ese es un evangelio que está proliferando, en el cual están vacunando a mucha gente para mal con esas palabras. Todo va a estar bien, todo es bueno, todo está de acuerdo a cómo nosotros nos portemos en esta tierra. ¿Sí? Para ellos todo es felicidad, todo es prosperidad, todo es libertinaje. No me juzgues, yo puedo hacer lo que yo quiero. Tú no tienes la potestad para juzgarme, porque Dios nos ama tal como somos, ¿sí? Así que no somos, ¿sí? Ellos, mis hermanos, no están de acuerdo que todos somos pecadores, pero Pablo dice claramente, por medio del Espíritu Santo, todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Y yo quiero darte la palabra en griego, el significado de la palabra todos en griego, y significa todos. En arameo también significa todos, en chino significa todos, en español significa todos, en inglés significa todos. La palabra todos es todos, y todos hemos pecado. Todos traemos la herencia genética del pecado, ¿sí, mis hermanos? Y no porque simplemente no había ley, no había pecado. No, siempre ha habido pecado, siempre se ha sabido lo que es bueno y lo que es malo. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Estamos en el capítulo 5 de Romanos, ¿sí? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿sí? Aquí tú podrías decir, bueno, entonces sin ley no hay pecado, mas sin embargo aquí lo dice claramente, antes de la ley había pecado en el mundo, ¿sí? No había ley, sí, no conocíamos el pecado como tal de acuerdo a lo que dice la ley, pero sí sabían los antiguos, sí sabían que había un pecado, sabían que había una consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Así que ellos, estos del nuevo mundo o del reino ahora, o de los postmilenialistas, como tú les quieras llamar, ellos defienden su enseñanza y dicen que el pecado se conoce por medio de la ley, pero antes no era así. Y no, mis hermanos, Pablo lo aclara, pero perfectamente. Antes de la ley había pecado en el mundo, ¿sí? Así que antes de la ley ya había pecado, antes de la ley muchos murieron, antes de la ley todos más bien murieron, no muchos, ¿sí? Porque el morir es de todos. Todos vamos a morir. ¿Un día vamos a morir? Sí. ¿Todos han muerto? Sí. Y esto es por causa de la transgresión de Adán y Eva. La muerte física es una herencia genética, mis hermanos. Y podríamos decir que así es.
Decir que Dios encerró todo en medio del pecado por medio de la ley, ¿sí? Sin ley había pecado. Con ley conocemos ahora el pecado. La ley nos muestra lo que es pecado. Por medio de la ley nos damos cuenta que somos tremendamente pecadores. Por medio de la ley viene la necesidad, ¿sí?, de la salvación, de la reconciliación, porque por medio de la ley reconocemos que estamos separados de Dios. Pero mis hermanos, antes de la ley ya existía el pecado. Así que Dios, a través de la ley, nos mostró la magnitud del pecado para que hubiera esa necesidad del perdón y de esa manera sobreabundara la gracia. Cuando nosotros conocemos qué tan pecadores somos. Yo te aseguro, mi hermano, ¿sí?, que antes de conocer a Cristo, tú te sentías que no eras tan pecador. Pero cuando Dios empieza a confrontarnos y mostrarnos qué tan pecadores somos, es cuando entonces reconocemos la verdadera gracia, la sobreabundancia de la gracia, ¿sí? Así que mis hermanos, por causa de la desobediencia de un solo hombre, venimos todos arrastrando una herencia genética que ninguno, te aseguro, ninguno hubiéramos querido traerla arrastrando. Mas, sin embargo, es una herencia genética en la cual Dios se lo advirtió a Adán. Así que todos sin excepción, con ley o sin ley, vamos a morir. Todos sin excepción, con ley o sin ley, estamos en pecado. Todos sin ley o con ley, sin excepción, traemos la herencia genética de la muerte. La muerte tanto literal como espiritual. El hombre sabía el bien y el mal. Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora él sabía lo que era bueno y lo que era malo. Él le fue transmitiendo a su hijo y a su descendencia, a su mujer, lo bueno y lo malo. Le fue transmitiendo esa herencia genética hasta el día de hoy. Adán y toda su descendencia sabían que la causa de su desobediencia los había llevado primeramente a la muerte espiritual, que es el enojo o la separación, ¿sí?, entre Dios y el hombre, y que tarde o temprano también los llevaría a la muerte física. Adán y Eva, como lo hemos enseñado y como lo sabemos, no murieron inmediatamente literal, pero sí murieron inmediatamente espiritual, ya que dice la palabra que en cuanto ellos comieron del fruto, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, se dieron cuenta de sus vergüenzas, de su pecado, de su maldad, y por eso quisieron ellos cubrir su pecado con esas hojas de higuera. Ellos sabían, aparte de que habían tenido esa separación espiritual delante de Dios, también sabían que un día vendría un redentor que aplastaría la cabeza de aquel que se hizo por desobedecer a los primeros padres. Esto, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos. Por causa de un hombre traemos herencia genética, una herencia genética que nadie quiere, nadie quisiéramos tener, mas sin embargo la traemos impregnada en la sangre, impregnada en nuestro ser, impregnada porque, vuelvo a repetir, hace un momento hablamos de los genes, hablamos de que se necesita el esperma y el óvulo para que se pueda reproducir o pueda haber vida en el vientre de la mujer, ¿sí? Así que esta herencia genética, si ustedes se dan cuenta, escrituralmente dice que el hombre es el que pecó. Dios todo se lo atribuye al hombre. Aunque Eva fue la que comió primeramente del fruto, Adán fue el responsable de que Eva desobedeciera, y toda la carga del pecado y de la desobediencia de Eva cayó sobre de Adán, ¿sí? Así que
como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta herencia genética, mis hermanos, nos hace que todos estemos destituidos de la gloria de Dios, que nadie pueda llegar al reino celestial por medio de sus propias fuerzas, por medio de portarse bien, por medio de dejar de odiar, por medio de dejar de drogarse, por medio de dejar su pobreza. Esto no tiene nada que ver con lo terrenal, mis hermanos. Es importante que quede bien claro para cuando nosotros le prediquemos a la gente. Mucha gente está llegando al supuesto evangelio creyendo que portándose bien, haciéndose rico, teniendo un trabajo, dejando de drogarse, ya con eso es más que suficiente para tener la reconciliación con Dios. No, mis hermanos, el dejar de hacer todas esas cosas sin Cristo es trapo de inmundicia, no sirve de nada, no sirve de nada de que tú te portes bien, entre comillas, si tú no tienes la redención a través de Cristo. ¿Sí? La herencia genética es la muerte física y ninguno la puede evitar, aunque coma sano, viva sano, se cuide de los peligros, ya no odie, ya no mate, ya no viole, ya no haga nada. Ninguno puede evitar por medio de su comportamiento. Al final sigue siendo destituido de la gloria de Dios, al final será destituido y no entrará al reino celestial. Al final morirá físicamente porque está muerto también espiritualmente. Dirás entonces, entonces los hijos de Dios ya no van a morir físicamente. Sí, recordemos que este cuerpo tristemente trae esa herencia genética. Este cuerpo muere físicamente, este cuerpo se deteriora por causa de esa herencia genética, este cuerpo se acaba por causa de esa herencia genética, pero la diferencia en nosotros los hijos de Dios es que cuando Cristo nos escoge, nos redime, nos perdona, nos compra por medio de su sangre, la herencia genética espiritual es la que es rota, la que se termina ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo Adán, del cual vamos a hablar en el próximo estudio, en el siguiente estudio que vamos a tener, vamos a hablar del Adán espiritual. Así que hoy me voy a enfocar un poquito más en lo que es el Adán terrenal. Esta herencia genética, que es la muerte espiritual, la traemos en nuestro ser, tal como traemos la herencia terrenal. Y solo Cristo puede cambiar la herencia genética espiritual o herencia de maldición, como muchos la conocen, ya que nuestro Dios se lo dijo a Adán y a Eva: por causa de tu desobediencia, maldita será la tierra y malditos serán todos tus descendientes. Pero yo daré a un Salvador que le pisará la cabeza a la serpiente. Así que, mis hermanos, Adán fue el responsable de que todos recibamos esta herencia genética. Adán es el emisor del pecado, su gen es el predominante, Eva es la receptora, y nada que no sea la sangre de Cristo nos puede limpiar de esa herencia genética. ¿Por qué Jesucristo entonces nació sin pecado? Porque Jesucristo no nació de un hombre, sino nació del Espíritu Santo. Y de esta manera, mis hermanos, se cae por tierra totalmente el nacimiento de María siempre virgen. Si ustedes conocen un poco de la historia católica, se ha venido diciendo que María nació sin pecado también y que María nació libre de esa maldición genética o herencia genética de maldición. Mas, sin embargo, los mismos católicos hablan de su padre y su madre de María. No recuerdo ahorita sus nombres, pero si ustedes investigan, hay un padre terrenal, una madre terrenal de María,
la que tuvo en su vientre a Jesús, y ella nació de padres terrenales, lo cual nos da a entender que ella nació con el gen del pecado, con la herencia genética de maldición. Así que es una gran mentira que se cae por la basura, se cae a tierra totalmente, de que María fue siempre sin pecado y siempre virgen. Mis hermanos, el único que nació sin pecado es nuestro Señor Jesucristo, porque Él y únicamente Él nació a través del Espíritu Santo y no nació a través de una relación de hombre y mujer. Si hubiera sido nacimiento de hombre, entonces hubiera nacido con el pecado. Y dice en el versículo 14, mis hermanos, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Así que vamos despacio. Aunque no había ley, aunque no se conocía totalmente el pecado, reinó la muerte. Todos murieron, desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. ¿De qué se refiere esto? De que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que no fueron desobedientes como Adán fue desobediente. Noé no fue desobediente, Abraham creyó por fe, y así muchos que obedecieron a Dios cuando Dios los llamó para que hicieran lo que Él les mandaba hacer, mas sin embargo ellos murieron también, reinó la muerte sobre de ellos, reinó la muerte sobre Moisés, y sigue reinando la muerte sobre todos y cada uno de los que nacemos de la descendencia de Adán y Eva, porque traemos esa herencia genética terrenal. Todos vamos a morir. ¿Sí? Así que, poniendo esto, podríamos decir, el Adán terrenal nos heredó la muerte y hasta el día de hoy sigue muriendo la gente. La transgresión de Adán, o la herencia genética que nos deja Adán también, es que él nos heredó el pecado. Es una herencia genética que traemos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, por esos genes que vienen a través del esperma. El hombre es el emisor, el esperma nos hereda el pecado de la muerte, el pecado de la muerte tanto literal como espiritual. Eso es lo que nos heredó el Adán terrenal. También el Adán terrenal nos heredó la separación entre Dios y el hombre. Por causa de la desobediencia de uno, reinó el pecado en todos. Reinó la muerte en todos. Reinó la separación entre Dios y el hombre en todos. El único que nos puede reconciliar delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Tiene que quedar bien claro, no son tus buenas obras, no son tus buenos propósitos, no son tus deseos de estar reconciliado con el Padre. Eso no te corresponde. Así como la herencia genética no es responsabilidad tuya de recibirla, también la herencia espiritual de la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados tampoco depende de ti. No tiene nada que ver con tu comportamiento el recibir la herencia espiritual de la salvación. Pero sigamos con Adán. Adán nos heredó algo que no podemos evitar. No lo podemos evitar. Por más que queramos hacernos a un lado, es una herencia que vamos a traer impregnada en nuestros genes. Tú, por más que quieras decir, a mi hijo no le voy a heredar el pecado, tú vas a heredar el pecado. ¿Sí? No es que vas a hacer un testamento y vas a poner, no voy a heredarle el pecado a mi hijo no va a heredar mis genes. No se puede. Es algo que tú no puedes evitar. Aunque viviéramos en medio de personas temerosas de Dios,
Tú vas a heredarle el pecado a tus hijos. Tus padres te heredaron el pecado a ti. No importa qué tan amorosas a Dios, qué tan obedientes a Dios, qué tan, no sé qué decirte acerca de no fallarle a Dios, ¿sí? Porque no depende de lo que tú hagas. No depende de tu entorno, no depende de tu esfuerzo, no depende de ninguna cosa que puedas hacer o tratar de hacer terrenalmente. Los genes van a heredar el pecado. Por más que te laves con jabón, con lejía, con cloro, vas a recibir el pecado o recibiste el pecado de tus padres, ¿sí? Por más que tú trates de portarte bien y ser el mejor hijo de Dios, vas a heredarle el pecado a tus hijos. Por eso, mis hermanos, es importante saber y estar seguros que si tus hijos han declarado la salvación, han declarado a Cristo como su Señor y Salvador, esté seguro que sea verdad. Porque recordemos que no es con el esfuerzo, no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Es importante esto, mis hermanos. Tus hijos también tienen la herencia genética del pecado. Tus hijos nacieron pecadores, tú naciste pecador, tus padres nacieron pecadores, tus abuelos nacieron pecadores, todos tus seres queridos, a todas las personas, por más que los veas y dices, hay un angelito, hay un bebé tan pequeñito, nació con pecado. Es un pecador. Te casaste con un pecador, te casaste con una pecadora, vives a través de pecadores, vives en el entorno de pecadores. Todos nacemos con el pecado, aunque no lo quieran aceptar las demás personas, aunque digan que no es verdad, la palabra de Dios lo dice de esa manera, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, aunque tú decretes y digas que no tienes el pecado, aunque tú toques madera, aunque tú digas no lo recibo, aunque tú digas yo me hago a un lado, te digo con toda certeza, tú traes el pecado, ¿sí? Porque es una herencia genética permanente hasta el último día de tu vida. Y la muestra es la muerte primeramente terrenal y después también la muerte física, de la cual es la única que nos podemos liberar por medio de la misericordia de Dios y a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que, cuántas veces hemos querido demostrarle a la gente que no somos tan malos y caemos nuevamente por causa de esa herencia genética que es el pecado? ¿Cuántas veces has querido que tus hijos sean buenas personas y vuelven a caer en su maldad, en su pecado, en su desobediencia? ¿Por qué? Porque traemos la herencia genética del pecado. Por causa del pecado, el hombre sin Cristo siempre, siempre, siempre y siempre irá de continuo al mal. Por eso, mis hermanos, es tan importante la salvación, no nada más del pobre, no nada más del borrachín, no nada más de aquel que sufrió y vivió en la pobreza o vivió con padres que lo golpeaban, y no, todos sin excepción necesitamos del Evangelio, de conocer la salvación a través de Cristo, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Es importante, mis hermanos, que hagamos entender esto a la gente, pero primeramente que lo entendamos nosotros, porque si nosotros no lo entendemos, no vamos a poder hacer entender a la gente, ¿sí? Porque hay muchos, como el faraón, no sé si tú recuerdes, el faraón se arrepentía, el faraón reconocía que había pecado, el faraón reconocía que había fallado, pero en cuanto todo se calmaba, volvía nuevamente a su pecado, ¿sí? Y así sucede con muchos.
El drogadicto, mientras no se droga, todo está bien. El borrachito, mientras no se emborracha, todo está bien. Pero al rato que ya se siente bien, se vuelve a drogar, se vuelve a emborrachar, vuelve a odiar, vuelve a ser un avaricioso. ¿Por qué? Porque el ser humano cae de continuo al mal, va de continuo al mal, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que entender que traemos una herencia genética que solamente Cristo puede salvar. Tenemos que entender que el pecado entró por causa de la transgresión de un hombre y solo por causa de la obediencia de otro hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, tendremos la libertad del pecado. Tenemos que entender también que por causa del pecado entró la muerte espiritual y la muerte literal y que nada nos puede liberar de eso, solamente nuestro Señor Jesucristo, de la muerte espiritual. Tenemos que entender que por causa de la desobediencia de un hombre heredamos genéticamente y por toda la eternidad el pecado y todos somos concebidos en pecado y moriremos pecadores terrenalmente. Tenemos que entender que bajo la ley de Dios o fuera de la ley de Dios traemos el pecado y la muerte reina en nuestro cuerpo mortal y nuestra alma está destinada a la condenación si Cristo no nos rescata. Dale gloria a Dios de verdad que Cristo ha rescatado tu alma de la condenación. Dale gloria a Dios que Cristo te ha liberado de esa condenación. Ya no puedes quitar la herencia genética de la muerte terrenal, no, pero sí Dios ha quitado la herencia genética espiritual de la separación entre Dios y el hombre. El Adán celestial nos ha permitido reconciliarnos con el Padre. Así que nosotros tenemos que entender que solamente el Adán celestial, como se le conoce en las Escrituras, del cual, como decía yo hace rato, vamos a hablar, el Adán o espíritu vivificante es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Mis hermanos, agradezcamos de verdad que tenemos la salvación y la vida eterna, que se ha roto esa herencia genética espiritual, que ya no vamos a ir a la segunda muerte. Únicamente tendremos muchos o algunos la muerte literal, algunos a lo mejor vamos a ver la llegada de nuestro Señor Jesucristo y podamos estar con vida terrenal todavía, pero mis hermanos, de la herencia genética terrenal nadie se va a poder librar, nadie la puede evitar. No importa cómo vivas, no importa qué comas, no importa qué tanto te cuides, cuando Dios diga que es tu tiempo, vas a morir y vas a entregar cuentas. Por eso es tan importante saber si verdaderamente eres hijo de Dios. El único que puede cambiar nuestro destino final espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no amar a nuestro Señor Jesucristo, el cual estuvo dispuesto a venir a pagar por nuestras transgresiones, por la transgresión de nuestros padres, por la transgresión de toda nuestra ascendencia y de toda nuestra descendencia? Mis hermanos, necesitamos entender y hacer entender a la gente que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan la salvación y la vida eterna. Todos necesitan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y no nada más es creer en Cristo Jesús, sino creerle, entregarle tu vida, creer en que es el único que nos puede reconciliar con el Padre, creer y caminar conforme a su ley, conforme a sus estatutos, conforme a su palabra, porque si tú únicamente dices creer en Cristo, pero no es tu Señor y Salvador, no es tu Señor el que se enseñorea de ti, no es el que te guía, no es tu máxima autoridad, no es el que únicamente te dice hacia dónde caminar y lo obedeces, y tú estás tratando de obedecer a tu carne, a tu vida terrenal, a tus posesiones, déjame decirte que entonces estás destituido de la gloria de Dios. Damos gracias de verdad a Dios por su misericordia, por su salvación
y porque nos ha alcanzado a nosotros y ha roto esta herencia genética que traíamos arrastrando desde todos nuestros ancestros. Desde Adán y Eva traíamos arrastrando el pecado, la herencia genética espiritual, y ahora, gracias a ese Adán celestial, traemos la imagen celestial, traemos ese perdón de pecados y estamos en reconciliación con el Padre. De verdad, mis hermanos, es importante entender de dónde nos ha liberado nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender de cuál herencia de maldición se ha roto a través de la sangre de Cristo. Es importante entender, creer y agradecer que hemos sido salvos de la ira de Dios. Damos gracias a Dios por todo, de verdad, mis hermanos, porque si no fuera así, nosotros no podríamos decir que ahora ya estamos reconciliados con el Padre y seguiríamos arrastrando esa herencia genética de maldición, de perdición, de pecado y de muerte. Gracias le damos, Señor, por ese tiempo, por su palabra, porque usted nos ha mostrado, Señor, que nada podemos hacer para evitar la condenación, que solamente a través de su Hijo Jesucristo podemos tener salvación, vida eterna y perdón de todos nuestros pecados. Mis hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo murió por todos, pero no todos quieren a Jesucristo. O más bien, diciéndolo correctamente, nuestro Señor Jesucristo murió por todos, pero nadie quiere a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él extiende su misericordia por algunos, por unos cuantos, entre esos tú y yo, para que pudiéramos ser reconciliados y perdonados de esa herencia genética de maldición. Dale gracias a Dios de verdad, porque Él te ha salvado de esa ira. Y si tú no eres hijo de Dios, si tú has reconocido que necesitas la salvación y la vida eterna, reconoce tus pecados, reconoce tu maldad, busca de Cristo, busca el perdón verdadero, arrepiéntete de toda tu maldad. Algo que tú a lo mejor podrías decir, pero yo qué culpa tengo de traer esta herencia. Es una herencia de la cual todos traemos y que solamente Jesucristo nos puede limpiar. Mis hermanos, no desechen lo que Dios ha hablado el día de hoy y no creas que eres bueno o que haces cosas buenas porque tú has hecho el esfuerzo. Si tú estás haciendo cosas que ya le agradan a Dios y has dejado de hacer las cosas que le desagradan a Dios, no es por tus fuerzas, es porque el Santo Espíritu de Dios te ha puesto eso en ti, porque por nosotros estaríamos yendo de continuo al mal. Dios te bendiga. Bien, mis